Bueno, pues continuando entonces con el segundo de los módulos o de los núcleos de temas que tenía preparado para esta charla, tocaría decir, después de esa pequeña caracterización sobre qué es la arquitectura y qué puede ser la arquitectura y qué es el cine y qué puede ser el cine, y con una invitación que ya estaba muy clara en esas primeras palabras que dije, de considerar tanto la arquitectura como el cine como algo más que meros objetos. Entramos entonces en esta segunda idea que tiene que ver con la representación y que a mí me parece que es la más habitual, ¿no? Generalmente, como lo decía también al principio, cuando se piensa en el cine y la arquitectura y la relación que pueda haber entre cine y arquitectura, generalmente se piensa que el cine lo que puede hacer es representar la arquitectura. Es decir, que un cineasta, claro, los materiales del cine, como los materiales de cualquier arte y de cualquier producto cultural que sea o que tienda por lo menos a lo profundo, pues son siempre los mismos, ¿no? Los materiales son el tiempo, el espacio y el cuerpo. No hay una sola manifestación profundamente humana que no atraviese eh, tanto la dimensión corporal del ser humano como la dimensión espacial y la dimensión temporal de la vida, ¿no? La arquitectura efectivamente tiene que ver no solamente con el espacio, tiene que ver también con el tiempo y tiene también que ver con el cuerpo y tiene también que ver con las emociones, ¿no? De igual manera, el cine pues tiene que ver con el espacio, con el tiempo, con el cuerpo, con las emociones. Y puede haber muchos más elementos ahí metidos, por supuesto, ¿no? Pero digamos que los básicos son esos. Ahora, por ejemplo, en este contexto particularmente complejo, diría yo, del mundo, en una situación de pandemia, de confinamiento, pues justamente hablamos de que estamos en un proceso de crisis, ¿no? Justamente las crisis son crisis porque tocan tanto los cuerpos de los seres humanos como el espacio en el que viven los seres humanos y como la temporalidad, ¿sí? A partir, por ejemplo, del confinamiento, se han movido por completo nuestras dinámicas temporales, se han movido nuestras dinámicas espaciales y evidentemente también se han movido nuestras dinámicas corporales, ¿no? Estamos ahora en una situación de cuerpos, sobre todo separados, de espacios que ya no se viven en común o cada vez viven menos en común, o si se viven en común, se viven como irresponsabilidad o como culpa, y efectivamente el tiempo también se ve trastocado, por ejemplo, para aquellos que hemos tenido que trabajar desde casa o hasta cuestiones mucho más profundas, por ejemplo, de la comprensión profunda de la fugacidad de la vida humana, de la enfermedad y de la muerte. El tiempo es mucho más presente en una situación de crisis que cuando no estamos en crisis. Entonces, digamos, los materiales tanto de la arquitectura como del cine, entre muchos otros, pues son el tiempo, el cuerpo y el espacio, ¿no? Eh, Ahora, pensemos en la noción, que es la que yo pensaba como central en este segundo bloque de la charla, que es la noción de representación, ¿no? Es decir, el cine como un mecanismo a partir del cual se puede representar la arquitectura o representar el espacio. Efectivamente se puede hacer así. A mí me parece una reducción de la posibilidad que tiene el cine, pero en general es, creo yo, en lo que piensa la mayoría de la gente, ¿no? La mayoría de la gente que, por ejemplo, se aproxima a una charla, tal vez a esta o a muchas otras que hay sobre la relación entre cine y arquitectura, pues piensan, por ejemplo, que se va a hablar de cineastas cuyas obras son arquitectónicamente relevantes, o porque registran, por ejemplo, espacios arquitectónicos que son valorados o que son reconocidos, o porque el tratamiento que el cineasta hace del espacio es interesante, ¿no? Y entonces apela al espectador como a pensar que el espacio es
más interesante de lo que él inicialmente creía, ¿no? Digo, es un nivel, y yo no creo que sea un nivel que sea malo, ¿no? Es un nivel evidente que el cine puede servir como representación de espacios arquitectónicos o de lugares, pero sí es un nivel más o menos superficial. Creo que hay maneras de comprender el cine mucho más allá de la mera representación de los espacios. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de cómo el cine efectivamente puede ser esta especie de representación, ¿no? Creo yo que una de las posibilidades que tiene el cine en tanto que representación de espacios o representación de lugares se da más por el uso simbólico de los espacios o de ciertos elementos arquitectónicos o incluso ornamentales de el espacio o el lugar en donde se desenvuelve la película. Una película que puede ser narrativa o puede ser documental o puede ser ensayo o lo que sea, ¿no? Pero esta facultad de el espacio como símbolo es muy interesante. Voy a decir algunas palabras sobre lo que significa. Bueno, es aquí un poco complicado, ¿no? No es lo que significa el símbolo, sino qué es un símbolo, ¿no? El símbolo tendremos que entenderlo como un tipo de realidad esencialmente abierto, ¿no? Es también uno de los materiales con los que trabajan los artistas, ¿no? Si, por ejemplo, un artista, como es de suponerse, tiene el deseo, o no solamente el deseo, sino la necesidad, y a veces esa necesidad es una necesidad imperiosa de comunicar algo, si eso que puede comunicar se puede comunicar con el lenguaje habitual, o se puede comunicar con el lenguaje cotidiano, pues no es necesario que haya manifestaciones artísticas. Por poner un ejemplo, que es un tópico, es un lugar común, si yo siento una tristeza o un dolor extraordinario y me nace comunicar ese dolor que yo tengo con las demás personas, es posible que yo pueda comunicarlo con las palabras habituales, ¿no? Es posible que yo pueda decirle, por supuesto, en primera instancia, a las personas que quiero o a aquellas personas con las que estoy más cercano, decirles, pues me siento triste y estas son las razones de mi tristeza. Hay algo que a veces sucede, que muchas veces sucede, que es reconocer la imposibilidad que tiene el lenguaje cotidiano para poder expresar la profundidad de aquello que sentimos o de aquello que pensamos, ¿no? Es decir, que aún yo puedo decirle a las personas que quiero, e incluso no solo a las personas que quiero, que, por ejemplo, me siento triste o me siento solo, y que al decirlo y al pronunciarlo, los demás puedan decir, por ejemplo, te entiendo, yo también me he sentido así, todos nos hemos sentido así, mucho ánimo, etcétera, ¿no? Y que yo, como aquella persona que pronunció su sentimiento de tristeza y que lo trató de hacer común, que lo comunicó a los demás, sienta que esas palabras no fueron suficientes. Es decir, sienta que cuando los otros dicen que lo entienden, en el fondo la persona que lo pronuncia diga, me parece que no me están entendiendo. Que la tristeza que siento o que la soledad que siento, pero puede ser cualquier emoción o cualquier pensamiento, ¿no? Puede ser la alegría, puede ser la euforia o cualquier cosa, sea vivida por mí con mucha mayor riqueza que lo que las palabras habituales pueden decir, ¿sí? Yo creo que eso es un momento indispensable para la creación artística. Es decir, yo no entiendo el arte más que como el ejercicio que hacen unas cuantas personas por romper los límites del lenguaje. Es decir, por reconocer las limitaciones que tiene el lenguaje y tratar de ir más allá del lenguaje. Y decir, por ejemplo,
que si me siento triste, la palabra tristeza no me basta, ¿sí? O que si me siento muy feliz, la palabra felicidad no me basta. Y entonces tengo que romper el lenguaje, que ir más allá del lenguaje, más allá de las palabras tristeza, felicidad o la que sea, para tratar de representar aquello que yo estoy viviendo y que la palabra no es suficiente, ¿sí? Todo aquello que trasciende el lenguaje lo podemos llamar, lo estoy haciendo ahorita muy breve, puede haber toda una plática sobre esto, ¿no? Y entonces ahorita lo estoy más bien sintetizando, ¿no? Pero todo aquello que trasciende el lenguaje podemos darle provisionalmente, por lo pronto, el nombre de símbolo. Es decir, símbolo, por ejemplo, concretándolo más en el caso del cine, símbolo es aquel elemento o aquella cosa de la realidad que está puesta generalmente de manera deliberada por un cineasta, por un director o por una directora, para tratar de llevar más allá del límite del lenguaje lo que el director o la directora quiere expresar, ¿no? En el caso del cine hay efectivamente casos emblemáticos en donde la arquitectura o el espacio o los lugares son utilizados en términos de representación, es decir, en términos en los que el cineasta efectivamente representa el espacio, ¿no? Pueden ser incluso tratados como personajes. Hay muchas películas en donde el edificio, la estancia, el barrio o la ciudad misma son tratados por el director. El tratamiento que hace el director de cine es como si fueran un personaje más, es decir, los dota de personalidad, de carácter, de emotividad. Esas características que son generalmente humanas, el director las pone en los espacios o en los lugares, ¿no? Entonces, es una manera específica, es una de las maneras en las que en el cine suele utilizarse la arquitectura. Como un elemento que puede ayudar al cineasta a decir más cosas de aquellas de las que podría decir sin utilizar el espacio y los lugares como símbolo. También es muy común, por ejemplo, que ciertos elementos arquitectónicos tengan un poder simbólico enorme. Pensemos, por ejemplo, en las puertas, en las ventanas, en las escaleras, en ciertos espacios de una vivienda, ¿no? Por ejemplo, la alcoba, ¿no? O por ejemplo, el sótano en una película de terror, por un decir, ¿no? La cocina en términos de socialidad. Entonces, un director puede, en la elección de locaciones o en la construcción de sets o en la decisión de qué filmar y qué lugares filmar, estar pensando en el potencial que tiene el lugar para poder expresar lo que ese director quiere expresar. Ahí yo podría mencionar, pero creo que son ejemplos que siempre salen cuando se habla de cine y arquitectura, pues lo extraordinario, por ejemplo, del cine de Jacques Tati o del cine de Antonioni, ¿no? Como cineastas muy, muy pegados y muy conscientes de esa dimensión arquitectónica en su propio cine. Bueno, el propio Alfred Hitchcock, por supuesto, ¿no? Hay el cine de Alfred Hitchcock en muchos momentos es como un mecanismo, como un artilugio arquitectónico tal cual, ¿no? Las casas son al mismo tiempo personajes, pero al mismo tiempo símbolos, ¿no? Y entonces es un tipo de cine realizado por cineastas que son muy conscientes del poder simbólico que tienen los espacios, los lugares o distintos elementos u objetos que podrían tener un valor arquitectónico, como podrían ser, ya lo dije, las puertas, las ventanas, las escaleras, el comedor, el cuarto de descanso, la cama, etc. Bien, entonces, para cerrar este bloque que tiene que ver con la idea de representación, porque me gustaría llevar a un nivel de mayor profundidad la reflexión, ¿no? y decir que
que el vínculo que hay entre cine y arquitectura es mucho más allá de la representación, pero sí me gustaría decir, además de esto que he mencionado ya de los símbolos, como ciertos autores o ciertos cineastas que me parece que han llevado la representación a un nivel mucho más interesante y mucho más importante del que se suele tomar. Me gustaría aquí no ser malinterpretado, es decir, no digo que el nivel simbólico sea un nivel superficial, digo solamente que es una manera de acercarse al espacio en el cine, una de varias, ¿no? Así como Bachelard decía que para responder las preguntas esenciales de la arquitectura habría que considerar la casa no como un objeto, a mí también me gustaría decir que el cine habría que considerarlo no como un objeto, ¿sí? Pero eso no significa que la casa no sea un objeto o que el cine no sea un objeto. Y que el cine no sea un objeto efectivamente portador de materiales y que esos materiales tengan un potencial simbólico como cualquier cosa de la realidad lo puede tener. Entonces no es algo menor, pero no es lo único, ¿no? Entonces no quiero que se interprete lo que estoy diciendo como una crítica a la representación del espacio en el cine. Y en ese sentido, por ejemplo, a una crítica a los cineastas que acabo de mencionar, que son extraordinarios. Por supuesto, como Antonioni, no solamente en Blow Up, como es una de las películas más vistas y más conocidas de él, sino, por ejemplo, en la película de La Noche, ¿no? O todo el cine entero de Jacques Tati, por supuesto. Entonces, o de Alfred Hitchcock. Son cineastas muy mencionados cuando se habla de la representación del espacio, y yo quisiera, justo por estar hablando de la representación, pues presentar a dos cineastas más, creo yo que menos conocidos, y obviamente no es en el afán de decir, yo conozco a estos dos que los demás no conocen, ¿no? Sino en el afán de poner en el diálogo arquitectónico y cinematográfico a personas que a lo mejor no han sido lo suficientemente bien distribuidas y que conviene revisar su filmografía justamente por lo que pueden aportar en términos de comprensión de los espacios, de comprensión de los lugares, de comprensión de la arquitectura y por ende de comprensión de la realidad humana. A uno de esos autores que quiero presentar es un alemán que se llama Heinz Hemingway, que tiene una filmografía amplísima. Digo, no es tan joven, debe tener, yo creo que menos de 60 años, 50 y pico, ¿no? 50 y tantos, no estoy seguro la verdad, pero la cantidad de películas que tiene es impresionante, deberán de ser a lo mejor 50 o 60 películas las que tiene. Se enmarcan las películas que él hace sobre todo en el cine ensayo, que es un tipo de cine también poco distribuido y poco visto. No es un cine narrativo, que es el cine que efectivamente más se ve en las salas de cine o en las plataformas de streaming o de cine en línea. No es tampoco propiamente cine documental, sino que es, así como lo conocemos, el género literario que llamamos ensayo, de una persona preguntándose ciertas cosas, opinando, explorando, pues justamente ensayando sobre un tema. Bueno, uno de los mejores ensayistas, a mi juicio, contemporáneos es Heinz Hemingway, y ha utilizado el audiovisual o el cine como su mecanismo para hacer ensayo, ¿no? Como su soporte para hacer ensayo. Entonces hace ensayos cinematográficos como los que hacía también Agnès Varda o Jonas Mekas, como directores emblemáticos del cine ensayo, o Chris Marker, ¿no? Directores y directoras muy importantes en el ámbito del cine ensayo, pero bueno, Heinz Hemingway todavía vivo y haciendo ensayos arquitectónicos que son muy interesantes. En concreto me quiero centrar en cuatro películas, en 4 ensayos que él ha hecho, que
en conjunto reciben el nombre, él les puso el nombre de Streetscapes. Son películas, por ejemplo, la primera de ellas, que por aquí la tengo, después hacemos algún acercamiento para que en el video se pueda ver claramente, se llama El Alfabeto. Es el primer capítulo de los Streetscapes. Es una posibilidad que toma Heinz Hemingway para que en el momento en el que una banda de post-rock y de post-punk que se llama Kreidler, una banda alemana muy buena, les recomiendo la música, están grabando en un estudio de Tbilisi en Georgia, y Heinz Hemingway viaja con ellos para grabar el proceso de grabación de su nuevo álbum y al mismo tiempo hacer una serie de reflexiones en torno a la ciudad y al lenguaje musical, al lenguaje literario y al lenguaje arquitectónico. Y entonces, por ejemplo, tiene referencias que son interesantísimas de cómo en un texto literario una coma o un punto o una metáfora pueden ser leídas en términos de ciudad. Por ejemplo, una señal o una glorieta o un semáforo, ¿no? Y entonces va empezando a hacer relaciones entre la música, el cine y la ciudad, y la arquitectura de la ciudad, en esos términos, en términos de ensayar. No es que él quiera llegar a una conclusión, sino que quiere explorar una idea que es lo que tienen en común el lenguaje musical, el lenguaje arquitectónico y el lenguaje cinematográfico. Es una película extraordinaria, pero la serie de Streetscapes pues son 4 películas, no solamente está esta que es 2 más 2 es igual a 22, o subtítulo El Alfabeto, que es el primer capítulo de los Streetscapes de Heinz Hemingway, sino que además tiene otra, por ejemplo, en esa misma serie de Samuel Bickels, el arquitecto israelí de muchos kibbutz, ¿no? Es un cine extraordinariamente contemplativo, no hay absolutamente nada de diálogo o el diálogo está reducido al mínimo, y lo único que hay es la contemplación de una serie de detalles de ciertos espacios que hacen que para el espectador pues vayan evocando ciertos aspectos, por ejemplo, de su vida o de su relación con el mundo, ¿no? Es un cine muy lento, por supuesto, pero es un cine que se detiene en los detalles, ¿no? El tercer capítulo es del gran arquitecto, ingeniero, pues, pero arquitecto uruguayo Eladio Dieste, y entonces también es un cine extraordinariamente contemplativo en donde se detiene en los ladrillos, en ciertos detalles de su arquitectura, representa la arquitectura tanto de Bickels como de Dieste y de algunos edificios, por ejemplo, de Julio Vilamajó, también uruguayo, pero se detiene, digamos, amorosamente, ¿no? No solamente es en su afán de dejar un registro de cómo es la arquitectura de ciertos arquitectos importantes, sino que lo que quiere es, digamos, a partir de esa representación, detonar una serie de emociones o de involucramiento humano con lo que se está viendo, ¿no? No es ya, aunque es muy importante, como en el caso de Jacques Tati o como en el caso de Alfred Hitchcock o como en el caso de Antonioni, la representación del espacio como un personaje más, o como o el espacio, en el caso de Jacques Tati esto es muy claro, ¿no? El espacio como un elemento narrativo, ¿no? Que te va llevando a través de la historia cuando te presentan un pasillo, cuando te presentan unas escaleras, cuando te presentan una estancia y en general el edificio entero, la arquitectura adquiere un potencial narrativo. En el caso de Heinz Hemingway no hay ninguna intención narrativa ahí. Hay una intención contemplativa. Y la intención contemplativa, sé que la palabra es complicada y que suena como a una cosa muy sencilla. Bueno, la contemplación habrá que entenderla, o invitaría yo a entenderla, en sus términos emocionales, ¿no? Lo contemplativo
significa estar templado con. Contemplar significa que mi temple de ánimo, cuaja con el temple de ánimo de la realidad, por ejemplo, de una ciudad o de un edificio o de una cosa o de un elemento arquitectónico, una escalera, una puerta, una ventana, un comedor, una cama, etc., una lámpara, ¿no? Una chimenea, un hogar, una estufa. El cine contemplativo lo que trata de hacer es contemplar. Contemplar no solamente es una palabra que tiene que ver con la vista, como generalmente la hemos entendido. Contemplar algo sería como ver algo con cierto detenimiento. No, la palabra contemplar en el fondo significa estar en un mismo tono, estar en un mismo temple con la realidad. Yo pocos cines conozco tan contemplativos como el cine de Heinz Hemingway, y por eso lo quería traer aquí como ejemplo de este segundo bloque en el que estoy hablando del cine como representación. Aún teniendo sus limitaciones, el tomar el cine como una mera representación del espacio, me parece a mí que uno de los que ha llevado más a fondo, más profundo, más hacia adelante la representación arquitectónica en el cine es el ensayista Heinz Hemingway. No solamente en este primer capítulo que les mencionaba, que es el de 2 más 2 igual a 22, con la música de Kriedler, no solamente con el ensayo dedicado a la arquitectura de Wickels, y no solamente con el capítulo dedicado a la arquitectura de Eladio Dieste, con un prólogo a la arquitectura de Vilamajó en Uruguay, sino también en el cuarto capítulo de esa serie, que es extraordinario y que además se puede encontrar en línea, que se llama Diálogos. Esa película que recomiendo mucho, pues es la representación, pero es un juego como de espejos, es la representación de una sesión maratónica, diría yo, de psicoanálisis que el propio director Heinz Hemingway tuvo con un psicoanalista de mucho renombre. Yo no estoy muy en el mundo del psicoanálisis y no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, un psicoanalista israelí, y que tuvieron una sesión maratónica de 4 o 5 días. Fue como un ejercicio experimental en donde Heinz Hemingway le pidió a este psicoanalista que lo tratara de ayudar a comprender sus obsesiones y su vida, para así tratar de entender también un poco mejor su cine, ¿no? Esas sesiones las grabaron en audio y luego hicieron una película que se llama Diálogos, que es la cuarta película de esta serie, y es una verdadera joya, ¿no? Heinz Hemingway tuvo otro detalle más, que fue el detalle de él ni sus grabaciones ponerlas en cuadro, sino que le pidió a un actor norteamericano y a un actor argentino que fungieran, el argentino como el psicoanalista y el norteamericano jugando el papel de él mismo, Heinz Hemingway, y Hemingway filmó, es decir, ficcionalizó un proceso terapéutico en donde profundizan en su infancia, en su vida, en su relación con los espacios y con los lugares, y por qué hace el cine que hace, ¿no? Es extraordinaria esa serie entera. Ahí pueden encontrar ustedes, por ejemplo, reflexiones que yo diría que son reflexiones filosóficas respecto de las escaleras, ¿no? Heinz Hemingway en ese ensayo en donde un actor hace de Heinz Hemingway, ¿no? Dedica a lo mejor un diálogo, no recuerdo ahora, pero de 20 o 25 minutos sobre la importancia de las escaleras, cómo las escaleras no solamente conectan planos distintos, sino tienen que ver con las posibilidades humanas, con el ritmo de los cuerpos, con las posibilidades de subir y las posibilidades de bajar, con los posibles descansos que tengan, con los cambios de perspectiva que puede tener una escalera. Es una reflexión filosófica sobre lo que es la escalera, ¿no? Lo maravilloso de eso es que en un cine en donde se representa, como estoy diciendo ahora, el espacio, llega Hemingway a un nivel de hondura extraordinario, ¿no? En donde
los espacios, efectivamente, cada detalle van siendo pistas para leer el resto del cine que ha hecho. No tengo ahorita más que la película que les mostré, pero me gustaría que intercalado, digamos, con este video, poderles mostrar también algunas imágenes de las escaleras y de las tomas que hace Heinz Hemingway, sobre todo de dos lugares. Bueno, de tres lugares, dos que son de Julio Villamajó. Uno es la casa de Julio Villamajó en Montevideo, en Uruguay, una casa de los años 30, y la cantidad de tomas que hace de las escaleras que son extraordinarias, no solamente las escaleras, sino las tomas y la sensibilidad que tiene el director para representar esos espacios. Sino también de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo, que fue una obra del arquitecto Julio Villamajó, también de los años, a lo mejor un poco posterior, de los años 40, yo creo. Y luego también la representación que hace Heinz Hemingway de las escaleras de esta antivilla, una casa bastante interesante del arquitecto alemán Arno Brandl-Hubers. Para mí difícil pronunciar el alemán, pero bueno, intercalando este video podemos poner algunas imágenes de estos lugares. Bueno, y además me detuve demasiado en Heinz Hemingway, pues fue el entusiasmo, pero sugerirles también a una directora mucho más joven, una directora latinoamericana, argentina. Ella se llama Milagros Mumenthaler, y la primera película que hizo, hasta ahorita solamente tiene 2 películas realizadas. La primera película que hizo se llama Abrir puertas y ventanas. Yo creo que es una película que vale mucho la pena ver en términos de cómo el cine puede efectivamente representar en un nivel muy sofisticado y con mucho detalle y con mucha profundidad el espacio. Efectivamente no es un cine espectacular, no es un cine que muestre grandes casas o grandes lugares, es por el contrario un cine extraordinariamente sencillo, es un cine realizado con muy pocos recursos económicos, y lo que hay ahí es una mujer con una extraordinaria sensibilidad. La premisa de la película, sin hacer ningún spoiler, a diferencia de Heinz Hemingway, sí es un cine narrativo, no es ni documental ni ensayo, es una película como estamos acostumbrados a verlas, con una narración, con una ficción, pero la única premisa narrativa es que 3 hermanas viven en una casa, que es la casa de su abuela, que acaba de morir. Y toda la película transcurre en la relación que tienen esas 3 jóvenes, adolescente alguna, un poco más grandes las otras 2, pero jóvenes en todo caso,
la relación que tienen con la casa de la abuela muerta y con los objetos de la abuela muerta. No es una película sentimentaloide, no es una película en donde la niña llora porque la abuela ya no está. Es una película que solamente tiene que ver, digamos, el tema central de la película o la trama central de la película es la relación de los cuerpos de tres mujeres de un lugar absolutamente impregnado por la vida de una mujer que era su abuela y que ya no está ahí. Hay mucho cine de ese tipo, hay mucho cine que representa los espacios de esa manera, que representa la arquitectura de esa manera, de una manera más corporal y emotiva, y es un cine muy, muy interesante, ¿sí? Entonces, bueno, con eso quisiera cerrar este segundo bloque que tenía que ver con el tema de la representación.